Amigos y amigas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha sancionado al presidente de la República, Gustavo Petro, multándolo con un pago de alrededor de 6 millones de pesos por incumplir una sentencia que le ordenaba al mandatario nombrar a 6 expertos en propiedad para la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREP. Antes de entrar de lleno en la decisión del Alto Tribunal, me gustaría recordar que la Comisión de Regulación de Gas es un organismo técnico muy clave dentro de cualquier administración porque está encargado de establecer las políticas y las regulaciones que afectan directamente a las tarifas de energía y al manejo general de este sector. Desde que Petro inició su mandato en 2022, ha tenido dificultades para completar la designación de los comisionados necesarios para que la CREP pueda operar con normalidad, lo que ha afectado la capacidad de toma de decisiones urgentes. Hace tan solo 2 semanas, durante el Congreso Anual de Energía, el presidente Petro dijo que la CREP debe cambiar normativamente porque en realidad debe responder no solo a las operaciones privadas del mercado, sino a la ciudadanía colombiana a través de sus usuarios. Básicamente el mandatario estaba diciendo en ese encuentro que la CREP ha sido incapaz de cumplir con su objetivo de transmitir eficiencia a los usuarios, a los colombianos, y en cambio se ha dedicado a beneficiar a sectores privados rentistas dentro del mercado eléctrico, en detrimento, dice el mandatario, tanto de los hogares colombianos como de la economía productiva nacional. Vamos a reproducir el discurso del presidente para tener un contexto más amplio y entrar en los detalles de esta noticia, de la sanción que ha impuesto el Tribunal Administrativo del presidente de Cundinamarca, el presidente Gustavo Petro, que por supuesto el mandatario puede impugnar. Pues dentro de la institucionalidad colombiana, las normas existentes que se podrían variar, y no he podido. Entonces la pregunta es ¿por qué no he podido? Si uno se lea la Constitución y va a las funciones del presidente, hay un chorrero ahí de letras, encuentra una, es el control, supervisión y dirección de los servicios públicos en Colombia. Función constitucional del presidente. Entonces, claro, cualquier campesino en Córdoba me podría decir, ¿usted qué ha hecho? Si usted tiene la función constitucional, y me tocaría explicarlo, algo que él no entendería ni nadie, que a pesar que eso lo dice la Constitución, un magistrado del Consejo de Estado de apellido Cerrato decidió que no, en un fallo, etcétera. No quiero plantear más debates con el Consejo de Estado porque yo tengo mi libertad de crítica, porque tendría que preguntarme ¿y por qué? Porque tendría que ligarlo a una serie de acontecimientos, ¿cierto? Que no es solamente eso, o sea que no solamente desaforaron, sino que le quitaron la función constitucional al presidente en materia de servicios públicos. Es ¿por qué no funciona la CREC? Al final, pues es la instancia que también la ley, no tanto la Constitución, sino la ley de servicios públicos le dio en delegación de facultades del presidente, que es un decreto de César Gaviria, que este presidente podría derogar, le dio unas competencias en estas materias de las que vamos a hablar, ¿cierto? La CREC. Pero ¿qué pasa con la CREC y por qué esas dificultades que vemos que no comenzaron en mi gobierno, pero que tengo que asumir como presidente, obviamente? ¿Qué le pasa a la CREC? ¿Por qué no puede asumir, dado que el presidente como que no lo dejan, las funciones que el presidente tiene y que ella misma por ley tiene? ¿Qué le pasa a la CREC? Y este es un tema de política pública y de discusión con ustedes y con la sociedad colombiana, porque de acuerdo a las normas constitucionales e incluso a la ley 142 que yo quiero reformar y que es el Congreso que dispone, es que la CREC debe, en mercados que no son de competencia, ¿cierto?, simular que existiera la competencia. Porque se supone, de acuerdo a teorías económicas, que la competencia le permite al usuario y a la usuaria recibir las eficiencias, es decir, reducir el precio.
En el capitalismo, y es la realidad del capitalismo, lo que no hay es una línea ascendiente de precios relativos, lo que hay es una caída de precios permanentes. Esa es la historia del capitalismo en 2, 3 siglos. Siempre cae el precio. ¿Por qué? Porque cada vez hay más productividad. O si quieren ponerle la palabra, eficiencia. Porque un televisor ahí todo, de esos que a mí me gustan, que me critican, de esos que hay ahora, es más barato que el viejo televisor de tubo, como que fue el primero que yo vi en televisión, los Beatles. Más barato hoy, de acuerdo al salario de una vez. Su precio relativo, antes tener un televisor era un lujo, yo tenía que ver el televisor donde mi tía. Pero hoy, pues, prácticamente en cualquier casa hay un televisor. Eso significa que el televisor cayó en su precio relativo frente al salario o al ingreso. ¿Y qué lo hizo caer? Pues productividad. La productividad. ¿La productividad qué es? El saber articulado, el saber humano articulado a la producción. Bueno, y aquí entonces, ¿por qué no? Entonces preguntémosle a la CREC en general, como institución, no individualicémosla. La CREC ha sido capaz desde que se creó de transmitir la eficiencia a los usuarios de Colombia y usuarias, que se supone que es su función, y que va a través de una forma, de unas matemáticas. Bueno, después hablo de las matemáticas. La respuesta, amigos y amigas, es que no. Desde que se creó en el 92, creo, 93. No. Esa es una institución que, de acuerdo a cómo fue fundada, no sirve. No sirve. Ahora, ¿para qué ha servido entonces en su historia? Para acomodar unas fórmulas que, cuando usted mira sumatoria de I hasta no sé qué, sumatoria de J hasta 0, sumatoria baja, no la entiende sino el que sabe matemáticas. Que si un matemático decide volverlo lenguaje popular para que el usuario y la usuaria entiendan qué están haciendo con su dinero, pues la entiende sin las sumatorias, pero las sumatorias son una forma ideológica de esconder la realidad. Es una ideología. Las matemáticas también pueden ser instrumento de la ideología y no de la ciencia. Cuando uno va al desguace y lo pone en lenguaje común y no se va por la ideología, las fórmulas matemáticas que expresan tarifas han beneficiado rentísticamente sectores del mercado de la energía eléctrica en Colombia desde hace décadas y en contra de todos los usuarios y usuarias de Colombia, entre los cuales se encuentra no solamente el hogar, sino la economía productiva del país. Es decir, la posibilidad del desarrollo y la riqueza nacional, porque la riqueza nacional es la producción nacional. Ese es, digamos, ¿Por qué la CREC ha sido así? Porque la ley que la configuró, las formas de configuración de la CREC legales, hacen que, si tiene que asistir, y ese es mi problema diario, si solo la pueden integrar quienes hayan tenido 6 años de experiencia en cargos directivos en el sector eléctrico, más una serie de sus normas académicas, etcétera, pues ahí no entran sino los que ya han estado en los sectores privados de la energía eléctrica de Colombia. Ahí no entran los usuarios, que deberían. No que esto es una democracia participativa, y es que el usuario no tiene nada que decir. No entran. El Estado sí, pero el Estado de una manera impotente. Eso no sirve, amigos. Eso le sirve, pues, cuando hace un empresario sus cálculos y se mete a esto, pues sí, pues hágame el favor, muévame la fórmula de distribución un poquito. Permítame, como hizo Duque, cambiar la prohibición de transferir las pérdidas al precio, y lo podemos transferir. Y entonces, los usuarios de la costa atlántica se ahorcaron. Se ahorcaron. ¿Eso cómo lo hicieron? Cambiando la matemática, ahí sin ningún problema. Ahí no hubo magistrado que lo impidiera. Si yo quiero hacerlo al revés, presidente no es presidente. Y el poder público no es de 3. Y el poder que hay que respetar es el poder presidencial electo por el pueblo. Eso no es una democracia.
Y no es una crítica, sino a esto que está pasando con los servicios públicos en Colombia, porque esto va a terminar mal si no lo cambiamos. Porque es creer que los usuarios y las usuarias van a mantenerse como los esclavos hace unos siglos, aguantando el rejo sin rebelarse, y eso no es cierto. Esta es la humanidad en Colombia. Yo soy un representante, una especie de alerta, de que el pueblo colombiano no sigue por ahí, y que hay que entenderlo, y hay que acompasarse a unas nuevas realidades que incluso son tecnológicas. La CREC debe cambiar normativamente porque la CREC debe responder no solo a los operadores privados del mercado, sino a la ciudadanía colombiana a través de sus usuarios y usuarias. Y yo diría a los sectores productivos del país. Porque ahí paso a otra tesis, digamos, dejémoslo como punto de discusión. Entonces, el resultado de la CREC que ha dejado hoy en Colombia, porque el presidente no puede configurar la CREC. Cuando se acerca, tumban un magistrado. Magistrado no, un comisionado, que ahora los del Poder Administrativo se llaman a sí mismos magistrados y entonces nos cambian las ideas como el Consejo Nacional Electoral, pero no, son comisionados. ¿Por qué el presidente no ha podido? Porque no encuentra personas independientes del sector privado y afines a los intereses de los usuarios que hayan tenido 6 años de experiencia en cargos directivos del sector eléctrico y paquete. Han sido profesores 20 años y expertos con doctorados donde ustedes no se imaginan. El profesor Prías, un ejemplo, lo acaban de destituir. ¿Por qué? Porque la norma no dice que tenga doctorado 20 años o no sé qué, eso no les importa, sino que tenga 6 años dentro del sector eléctrico. Y eso me da que tiene que salir de ustedes. Y así no vale. Así no vale la discusión y el diálogo con el poder público con franqueza. Bueno, amigos y amigas, lo que estamos viendo es que el presidente Gustavo Petro manifestó hace unas semanas la frustración que tiene de no poder ejercer su función constitucional de supervisar, de vigilar, de dirigir los servicios públicos por las barreras que han impuesto decisiones judiciales y esas normas que están vigentes que limitan su actuación presidencial y que están de cierta forma siendo un puente o una piedra en el zapato para la regulación de la energía en el país. Ahora sí, aquí están las barreras de las que menciona el presidente Gustavo Petro, que tienen que ver con la sanción que le impuso el Tribunal Superior de Cundinamarca. La sanción al presidente Petro se remota a una sentencia del 25 de enero del presente año, en la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al mandatario nombrar a 6 expertos en asuntos energéticos con dedicación exclusiva para integrar la CREC. Esta decisión fue ratificada el pasado 2 de mayo por el Consejo de Estado, dándole al mandatario un plazo de 30 días para cumplir con el nombramiento. Pero el presidente Petro solo ha designado a 3 expertos, el último de los cuales fue nombrado el pasado 30 de julio del presente año, hace tan solo unos 2 meses. A partir de esta fecha, del 30 de julio de 2024, no se han registrado más avances en la designación de los otros 3 comisionados, lo que ha generado una mora injustificada, según ha dicho el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Este retraso motivó a la Procuraduría de Margarita Cabello, que en este asunto ha sido una férrea opositora al presidente Petro, a solicitar un incidente de desacato en contra del mandatario, lo que lleva a la sanción actual. No solamente esta sanción está buscando, no solo busca el cumplimiento de la sentencia, sino también presionar para que el gobierno nacional tome las medidas necesarias para que nombre a esos comisionados en la CREC. Entonces, lo que estamos viendo es que la administración del presidente Petro ha dicho que la selección de estos comisionados no puede limitarse a perfiles técnicos que respondan a los intereses de sectores particulares, así como dijo el mandatario, porque el gobierno está insistiendo, el presidente Petro en primera persona, en la importancia de nombrar expertos que también velen por los intereses generales del país, de la nación, que esas decisiones que tomen garanticen
la prioridad de los ciudadanos y no a los grandes conglomerados energéticos. Porque ese requisito para nombrar a los comisionados excluye indirectamente a académicos y a expertos independientes que podrían tener una visión mucho más equitativa y orientada al bienestar de la ciudadanía. Y el presidente Petro estaba nombrando el ejemplo claro de la reciente destitución del profesor Omar Prías, a quien, a pesar de tener una amplia trayectoria académica, fue retirado de su cargo porque no cumplía con los 6 años de experiencia en altos cargos directivos en el sector privado. Este enfoque ha sido una de las razones por las cuales el proceso de selección ha sido un poco más lento de lo esperado, según ha dicho la administración de Petro. Pero, a pesar de este argumento y de otros basados en las leyes, en los decretos que ha presentado la Secretaría Jurídica de la Presidencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha sido enfático al decir que los esfuerzos no han sido suficientes porque desde finales de julio, del 30 de julio, no se han realizado más designaciones, lo que agrava la mora en la que se encuentra la CREP. Desde una perspectiva crítica, desde los opositores del mandatario, se podría interpretar este desacato como un desafío a la autoridad del tribunal, un intento de dilatar las decisiones hasta que la situación política sea más favorable para el gobierno Petro. Pero también es plausible que los obstáculos administrativos son reales y que la falta de perfiles adecuados para los cargos de la CREP haya complicado el proceso más de lo previsto, es evidente, y que el mandatario está buscando a alguien que priorice a los ciudadanos por encima del sector energético. Una importante política que el mandatario quiere adelantar y que sería más bien un cumplimiento de su plan de gobierno y de todo lo que ha significado su discurso alrededor de las tarifas de energía, sobre todo en la costa Caribe, donde estoy yo, donde en algunas ocasiones me tengo que contener en prender el aire acondicionado para no gastar energía porque los recibos son bien caros, bien altos, y aunque a veces se hace necesario por el terrible calor que llega a ser en esta parte del país. Mil gracias, amigos y amigas, por llegar hasta el final. Yo los invito a que en la caja de comentarios dejen sus opiniones para conocer qué opinan de este caso, qué tal les pareció la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la respuesta que el presidente Gustavo Petro incluso dio hace unas semanas. Por supuesto, los leo en los comentarios. Yo los invito a que se suscriban. Es un gran apoyo que dan a este canal para seguir haciendo este ejercicio democrático e informativo con el país. Nos vemos en una próxima oportunidad. Explore nuestro otro contenido. Hasta la próxima.